Leemos, hermanos, el Evangelio de hoy, Marcos capítulo 11, versículos del 11 al 26. Y hay tres momentos fundamentales para comprender el mensaje principal que nos ofrece la palabra de Dios en esta jornada. Son tres momentos que expresan 3 días de jornada que Jesús usa al entrar a Jerusalén. El contexto en que se encuentra el capítulo 11 de San Marcos, en los versículos precedentes nos dice que Jesús acaba de hacer su entrada mesiánica y triunfal a Jerusalén. Y es allí cuando nosotros recordamos ese momento maravilloso del Domingo de Ramos, cuando Jesús entra triunfal a Jerusalén, pero entra como el rey mesiánico, el rey que había Dios prometido a Israel, descendiente de David. Entra Jesús no montado en un caballo lleno de soberbia y de poder humano, sino manso y humilde, montado en un burrito, en un pollino, como dice el texto bíblico. Hermanos, y ya esto nos está diciendo a nosotros algo muy importante. El Evangelio de San Marcos busca presentar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Rey, como el Mesías, aquel que es el Salvador del mundo entero. Ahora, Jesús cuando llega a Jerusalén es aclamado como el Rey, como el Mesías. Pero hay una clara contradicción. Esos que aclaman a Jesús, que lo declaran Rey, cuando Jesús va al templo, que es el lugar central de la fe israelita, se lleva una gran sorpresa. Y es allí donde aparece la primera escena. Jesús entra al templo de Jerusalén, lo observa, lo revisa como el rey que llega al lugar a reconocer lo que le pertenece. Y después de Jesús ver lo que está sucediendo en el templo, dice el texto que se fue hacia Betania. Y de camino a Betania aparece en el camino un árbol, una higuera. Y esa higuera está llena de hojas y no tiene fruto. Jesús pronuncia unas palabras que aparentemente son muy duras. Jesús maldice a esa higuera y le dice que nunca más nadie coma fruto de ti. Jesús continúa el camino hacia Betania y nos narra el Evangelio que al día siguiente el Señor retorna a Jerusalén. En medio del templo, Jesús percibe que el pueblo de Israel, liderado por los sacerdotes de la época, por las autoridades políticas, religiosas, ha perdido el rumbo central del culto a Dios. Y por eso Jesús utiliza una palabra y dice: ¿acaso no es mi casa casa de oración? ¿Se les ha olvidado que el templo es el lugar para el encuentro con Dios y el encuentro con el prójimo, el encuentro con tu hermano? Están más preocupados por hacer dinero. Están utilizando el templo no para lo que ha sido creado y concebido, sino que han hecho de la religión un negocio donde le interesa es el dinero que pueden recoger aquí. Claro, porque todas las personas que iban hacia el templo de Jerusalén a ofrendar a Dios, a ofrecer sacrificios, tenían que comprar los animales, porque era muy difícil traerlos de camino de los diferentes lugares, comprar los animales, y habían hecho los vendedores prácticamente un negocio. No les interesaba si la persona pobre o rica servía o presentaba a Dios una intención, una oración. Lo que les interesaba a ellos era vender, vender, vender. Y Jesús se disgusta y ya no aparece ese Jesús manso, sencillito, sino que saca toda esa fuerza que es válida para reprender al pueblo, y prácticamente les está diciendo a ellos que eso no es lo que Dios le agrada, que para eso no ha sido concebido el templo, que no están realmente dando a Dios un culto como a Dios le agrada, porque están preocupados por el dinero, por la riqueza, y eso no es lo que a Dios le agrada. Y habían hecho del templo un amuleto como de buena suerte. Si tenemos el templo, si vamos y ofrecemos los sacrificios, si ofrecemos al Señor una paloma, o ofrecemos al Señor un cabrito, ofrecemos al Señor un carnero cebado, otro animal, basta ofrecerle a Dios el sacrificio, hacer nuestras oraciones, nuestros pecados son borrados, son perdonados, pero seguimos con nuestra vida de nuestra cuenta, sin perdonar, sin dar amor a los demás, llenos de odio, de rencor, de resentimiento. Y Jesús, como el Hijo de Dios, se planta en medio y expulsa a los vendedores y a los mercaderes del templo. Entonces las autoridades de la época ya toman la decisión de matar a Jesús, pero no lo hacen en el momento porque tienen miedo a que la gente se los impida, porque Jesús anuncia la palabra de Dios, porque Él mismo es la palabra y está diciendo la verdad. Ese es el segundo momento que nos muestra el Evangelio de hoy.
Terminada esta situación donde Jesús expulsa a los mercaderes del templo, donde Jesús manda un claro mensaje, retorna Jesús hacia Betania y al día siguiente, ya el tercer día, cuando Jesús va de nuevo a enseñar hacia Jerusalén, se encuentran él y los discípulos con aquella higuera que el primer día Jesús había maldecido. Y Pedro se da cuenta y le dice: Señor, mira la higuera que tú maldijiste, ya está seca, no está dando frutos. La palabra de Dios tiene poder, hermanos, y lo que dice se hace. Jesús maldijo esa higuera e inmediatamente se secó. ¿Y qué significa todo esto? Analicemos los tres momentos. El primer momento, Jesús entra a Jerusalén, se da cuenta de lo que está sucediendo al interior del templo, pero no dice nada, retorna y allí aparece el tema de la higuera. El segundo momento, Jesús ya expulsa a los vendedores del templo, da la gran enseñanza en torno a lo que están haciendo mal dentro del templo, en esa relación inadecuada, incorrecta, que no corresponde al plan de Dios. Y en el tercer momento, ya ellos verifican que la palabra de Jesús tiene poder y si maldijo a la higuera está prácticamente seca. Esto, hermanos, tiene un significado realmente bello y a la vez profundo. La higuera simboliza dos cosas. Simboliza primero al pueblo de Israel que se había alejado del plan de Dios y que no estaba dando los frutos esperados por Dios. ¿Cuál era el fruto que Dios esperaba de Israel al enviar a su Hijo Jesucristo como Mesías y Salvador? Esperaba el fruto de la fe, que acogieran al Mesías como el Salvador del mundo entero y como el Salvador, por supuesto, de Israel. Y esta fe tenía que verse reflejada en la relación con Dios y con los demás, expresada precisamente en el culto que el pueblo tributaba a Dios, que el pueblo rendía a Dios en el templo. O sea que esa higuera estéril que no está dando fruto, que está llena de hojas, es el pueblo de Israel que ha rechazado al Mesías. Y el texto dice que cuando Jesús fue a buscar el fruto en la higuera, anota el narrador del Evangelio de Marcos que todavía no era tiempo de dar frutos. Y esto parece una contradicción, pero no es una contradicción. Nos está diciendo simplemente que la lógica de Dios es diferente a la lógica del hombre. Que tú y yo tenemos que estar preparados, porque el hecho nada más que Dios nos haya regalado la vida, con eso nos está invitando a vivir en el amor a Él y en el amor al prójimo para dar el fruto de la felicidad. Que en cualquier momento Dios puede llegar a nuestra vida a pedirnos frutos, como es este instante difícil y oscuro que está viviendo la humanidad. ¿Será que tú y yo estamos dando el fruto por el que Dios nos ha concebido y para el que Dios nos ha destinado a nosotros? ¿Estamos realmente dando amor a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hermanos e incluso a nuestros enemigos? ¿Estamos realmente amando a Dios? Hay un tiempo de mucho miedo, la gente está llena de un miedo, de un pavor terrible a la muerte, de este miedo a la enfermedad. Sí, es natural que sintamos miedo, porque es un mecanismo de defensa para salvaguardar nuestra vida. Pero hermanos, ¿por qué tanto miedo a la muerte? ¿Será que estamos realmente viviendo como Dios quiere? ¿No será que estamos más bien dando frutos que no son buenos? Estamos como aquella higuera que está dando hojas y no el fruto del amor, y por eso estamos llenos de miedo, porque sabemos que nuestra vida no es acorde a la voluntad de Dios, que tal vez hacemos muchas plegarias, muchas oraciones, como aquellas personas que iban al templo de Jerusalén, pero tenían otros intereses, estaban teniendo una relación instrumentalizada con Dios, que no era auténtica desde lo profundo del corazón, e incluso las autoridades religiosas de la época se habían alejado de la esencia de la palabra de Dios y del culto a Dios. Esta palabra nos reprende a todos, también a nosotros los sacerdotes y todos los líderes espirituales, para que cuidemos nuestro corazón y no se direccione hacia lo equivocado, hacia el afán de dinero, hacia las cosas, y no pongamos más bien nosotros la confianza en Dios. Cuidado, hermanos, atentos. Podemos nosotros ser también, y es el segundo significado de esta higuera, hoy nuevamente ese pueblo de Israel que se resistió a creer en la palabra de Dios. Cuando tú y yo como nuevo pueblo de Israel, cuando como cristianos no acogemos la palabra de Dios en nuestros corazones y la dejamos fructificar, somos al final como esa higuera estéril que no da el buen fruto, sino que está llena de hojas. Y al final, ¿qué pasa? Se seca. Y así nos va pasando a nosotros una fe seca, una fe que no da fruto, una fe que está llena de temor, una fe que no puede amar, que no puede perdonar. Por eso al final el evangelista en la tercera escena nos presenta que Jesús dice: miren, oren
Y oren con fe, y les aseguro que todo lo que están pidiendo al Padre Celestial, lo que piden a Dios, se les será concedido. Oren con la certeza de que lo que piden ya le va a ser concedido. Y termina diciendo el evangelista: les aseguro que si ustedes cuando van a orar perdonan, se ponen a buenas con su hermano, con el que están llenos de discordia, si ustedes perdonan, mi Padre Celestial también les va a perdonar. En síntesis, hermanos, la palabra de Dios hoy nos muestra que la fe se alimenta, se nutre y crece en la oración. Y a la vez esta oración hace que nuestra vida dé el fruto abundante del perdón, del amor. Qué triste, hermanos, es vivir en el odio, en el resentimiento, en los rencores, vivir señalando y descartando a los demás. Sigo orando por Colombia, por mi patria, por mi país, para que podamos expresar verdaderamente nuestro sentir y nuestra fe como cristianos y no andar con Dios en la boca, pero en el corazón tener más bien los sentimientos de la división y de la maldad, con la boca bendiciendo y con el corazón maldiciendo, o con la misma boca que decimos ser creyentes, como hoy es muy curioso ver los perfiles de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, de Instagram, donde la gente pone: amo a Dios, soy creyente, católico al 100%, Jesús, tú eres mi vida, y escribiendo cosas feas y despotricando, descalificando y señalando a los demás. Tú eres guerrillero, tú eres paraco, tú eres de izquierda, tú eres de derecha, divididos y divididos, y así nunca, hermanos, vamos a dar el fruto que Dios espera de nosotros, y por eso estamos como estamos, y por eso el mundo está como está, por eso no estamos dando el fruto que Dios espera de nosotros, y el mundo está dividido. No estamos dejando que el Señor haga efecto con su palabra en nuestros corazones. Ánimo, hermano, fuerza, este es un día maravilloso, es una oportunidad que Dios nos regala para amar, para perdonar, para ser felices. Acuérdate, hoy Jesús te dice que a través de la oración tu fe se va a aumentar, tu fe va a ser grande, va a crecer, y espera que esa fe dé el fruto maravilloso del perdón, del amor a Dios y del amor al prójimo, porque el verdadero templo que Dios quiere edificar es tu propia vida, en la que tú puedas encontrarte con Él y también con tus hermanos, porque este nuevo templo es Jesús de Nazaret, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que quiere morar, que quiere habitar en nosotros y nosotros en Él. Chao a tutti. Dios te bendiga. Juanca Mendoza, con Cristo la vida es mucho más sabrosa. Chao, chao.